también damos la bienvenida, para cerrar este día que ha sido maratoniano, a Vanessa López, del Grupo de Química Coloidal, también de la Universidad de Vigo, que presenta el trabajo titulado Detección de fármacos en agua mediante SERS. Vale. Bueno, hola a todos, mi nombre es Vanessa y vengo del Grupo de Química Coloidal de la Universidad de Vigo y os voy a hablar de utilizar la espectroscopía SERS para detectar fármacos en agua, concretamente para la detección de la sulfadiacina y del trimetoprim, del que ya nos hablaron antes. Vale. Bueno, la motivación de este trabajo es estudiar la capacidad de esta clorela para la bioremediación de aguas. Como ya nos han dicho antes, encontramos trimetoprim y sulfadiacina en diferentes aguas, por tanto las vamos a tratar con clorela para posteriormente ver si disminuye la concentración de estos fármacos o incluso desaparece por este tratamiento. Para ello se utilizan diferentes técnicas, pero nosotros nos vamos a centrar en la utilización de la espectroscopía SERS. La espectroscopía SERS la vamos a utilizar para detección directamente en agua, de estas aguas tratadas con la clorela, pero también podemos usarla para tratar de detectar estos fármacos directamente en la clorela. Vale, la espectroscopía Raman aumentada en superficie, o conocida mejor como espectroscopía SERS, combina la espectroscopía láser con las propiedades ópticas de las nanopartículas metálicas. En concreto, las propiedades ópticas están dominadas por los plasmones superficiales que... ¿Cómo voy atrás? Aquí. Vale, que se deben a la oscilación colectiva de los electrones de conducción en estas nanopartículas cuando es irradiada con un haz de luz. Por tanto, se genera un campo electromagnético que es lo que conocemos como plasmones. Estos plasmones van a depender, por ejemplo, de la forma que tengan estas nanopartículas. Veis que aquí, cuando la partícula es esférica, solo tendríamos un plasmón, sin embargo, cuando tenemos una partícula con esta forma, habría dos tipos de oscilaciones, por tanto, dos plasmones, y esto cambiará las propiedades ópticas de nuestras partículas. Además, la presencia de este campo electromagnético va a mejorar la intensidad de la señal Raman en un orden desde 10 a la 4 a 10 a la 14, para las moléculas que están muy cerca de estas partículas metálicas. Además, es un método altamente específico y sensible para la identificación molecular porque nos va a dar la huella dactilar de la molécula que tenemos en la cercanía de la nanoestructura metálica. Vale, entonces, en la primera parte caracterizamos los dos fármacos con los que vamos a trabajar. Lo que hacemos es una caracterización de los compuestos puros, de la trimetoprim y la sulfadiacina. Aquí podéis ver el Raman de estos compuestos puros y aquí tendríamos, pues digamos, la huella dactilar de estos compuestos, que luego nos va a valer para saber si están presentes o no. En la siguiente parte lo que hacemos ahora es juntar este fármaco, primero la trimetoprim, con nanopartículas metálicas. En esta primera parte lo que vamos a utilizar son nanopartículas metálicas en suspensión. Entonces, a nuestras nanopartículas metálicas, en este caso son de 80 nanómetros, les añadimos una cantidad del fármaco y lo que hacemos es detectar a diferentes concentraciones la presencia de este fármaco. Las bandas que veis aquí resaltadas son las que se corresponderían con este fármaco, con lo cual podemos ver que lo podemos detectar hasta esta concentración. Hacemos lo mismo para la sulfadiacina y en este caso podemos ver que el límite de detección es un poco menor para este caso. Este sistema nos permite detectar la presencia del fármaco, pero no podríamos cuantificarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es diseñar una nueva plataforma que sea activa en SERS, que nos permita no solo la detección, sino además la cuantificación, porque lo que queremos ver es si hay una disminución en la concentración del fármaco después de la clorela. La primera plataforma que hemos diseñado consiste en utilizar nanopartículas metálicas con films mesoporosos. Estos materiales mesoporosos son en este caso es de óxido de titanio,
y presentan poros monodispersos, con un tamaño entre 2 y 50, y en nuestro caso presentan tamaños de unos 7 nanómetros. Que además estos poros están altamente ordenados y este material presenta una elevada área superficial. El material que vamos a tener será algo así, en el que sobre un vidrio depositamos nuestras nanopartículas de oro y posteriormente las recubrimos con este film mesoporoso. Vale, ¿por qué decidimos unir nanopartículas metálicas y films mesoporosos? Pues primero porque esto nos va a hacer un material que combine las propiedades de ambos y porque es muy interesante utilizarlo en muestras reales, digamos, en muestras que tengan no solo moléculas pequeñas, como son en este caso los fármacos, sino también otras moléculas grandes, que lo que van a hacer es que nuestro espectro SER sería muy complicado. Utilizando un material de este tipo, conseguimos que las moléculas grandes no lleguen a la superficie de las nanopartículas y, por tanto, no veríamos sus señales en el SERS. Bien, entonces, bueno, esta es la caracterización del material, en el que podéis ver que tenemos nanopartículas metálicas, que son esféricas, y se recubren con un film mesoporoso, que se puede ver aquí, que está ordenado y presenta poros. Y estas son las propiedades ópticas que presenta el material. Con esto nos vamos a añadir los diferentes fármacos que queremos analizar, que sería la sulfadiacina y el trimetoprim. Lo que hemos hecho es sumergir nuestro sustrato en una cierta cantidad de cada uno de los fármacos, dejarlo durante 8 o 10 horas y posteriormente caracterizarlo en el SERS. Podéis ver que en ninguno de los dos casos obtenemos señales, lo cual quiere decir que no lo estamos detectando, y suponemos que es debido a la elevada hidrofobicidad de estos fármacos, no son capaces de difundir a través del film mesoporoso. Vale, entonces hemos diseñado un segundo sustrato activo en SERS, que consiste en utilizar 3 capas de nanopartículas de oro para aumentar la cantidad de partículas que tenemos en el sustrato, y esto mejorará nuestras señales en SERS. Para ello utilizamos un polielectrolito, que es el PDDA, que es un polielectrolito cargado positivamente, y nuestras partículas están cargadas negativamente. Por tanto, por cargas electrostáticas vamos generando diferentes capas. Finalmente lo que tendremos es un vidrio con una gran cantidad de partículas. Podéis ver aquí las propiedades ópticas y aquí 2 fotos de semen en la que se ve que hay una gran cantidad de partículas en el sustrato. Bien, nuevamente, cuando ya tenemos el sustrato, lo que hacemos es introducirlo en un cierto volumen del fármaco que queremos detectar, en este caso primero con la sulfadiacina, y de nuevo podemos ver que las señales que esperamos para la sulfadiacina no las podemos ver en nuestro sustrato. Entonces, lo que hemos hecho es añadir esta ciclodestina tiolada. Sabéis que, hemos utilizado una ciclodestina tiolada porque el tiol tiene mucha afinidad por el oro, entonces se nos va a unir muy fácilmente a la superficie de nuestras partículas, y esperamos que los fármacos se introduzcan en la cavidad de estas ciclodestinas y así los podamos detectar. Vale, entonces experimentalmente añadimos la ciclodestina tiolada a nuestro sustrato de nanopartículas formado con el método capa por capa. Lo dejamos durante 12 horas para asegurarnos que realmente toda la ciclodestina se une a la superficie del oro, y posteriormente lo introducimos en una disolución de sulfadiacina y lo caracterizamos por SERS. En este caso podéis ver, este sería el espectro SERS que obtenemos cuando solo tenemos las partículas de la ciclodestrina, que ya obtenemos alguna señal, y este es el que obtenemos cuando le añadimos la sulfadiacina. Y como podéis ver, en este caso sí que hay detección de la sulfadiacina, aunque la concentración no es muy baja la que estamos utilizando. Por tanto, como conclusión, hemos podido caracterizar los 2 fármacos utilizando la espectroscopía SERS. Hemos utilizado nanopartículas de oro en suspensión para detectar los fármacos, pero así no podríamos cuantificarlos. Hemos diseñado 2 plataformas SERS para la detección y la cuantificación de los fármacos, aunque el sustrato formado con los films mesoporosos no permite la detección debido a la hidrofobicidad, y la utilización de las ciclodestinas tioladas sí que permite la detección. Entonces, como trabajo futuro, habría que tratar de mejorar el sustrato con el film mesoporoso para conseguir que los fármacos difundan y alcancen la superficie de las partículas. También mejorar el límite de detección usando el sustrato que tiene la ciclodestrina, que podríamos hacerlo aumentando la cantidad de partículas o los tamaños o cambiando ciertos parámetros
estamos utilizando. Además, podemos tratar de detectar los fármacos directamente en la clorela y luego, por último, habría que llevar esto al análisis de muestras reales. Y nada, me gustaría daros las gracias por vuestra atención. La capacidad de esta clorela para la bioremediación de aguas. Como ya nos han dicho antes, encontramos trimetropin y sulfadiacina en diferentes aguas, por tanto las vamos a tratar con clorela para posteriormente ver si disminuye la concentración de estos fármacos o incluso desaparece por este tratamiento. Que presenta el trabajo titulado Detección de fármacos en agua mediante SERS. Vale. Bueno, hola a todos. También damos la bienvenida, para cerrar este día que ha sido maratoniano, a Vanessa López, del Grupo de Química Coloidal, también de la Universidad de Vigo. Para ello se utilizan diferentes técnicas, pero nosotros nos vamos a centrar en la utilización de la espectroscopía SERS. La espectroscopía SERS la vamos a utilizar para detección directamente en agua, de estas aguas tratadas con la clorela, pero también podemos usarla para tratar de detectar estos fármacos directamente en la clorela. Hola a todos, mi nombre es Vanessa y vengo del Grupo de Química Coloidal de la Universidad de Vigo y os voy a hablar de utilizar la espectroscopía SERS para detectar fármacos en agua, concretamente para la detección de la sulfadiacina y del trimetropin, del que ya nos hablaron antes. Vale. Bueno, la motivación de este trabajo es estudiar la capacidad